Hoy el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en camino, enteramente dedicado a algo que para él era muy importante. Estaba dedicado a instruir a sus discípulos. No quiere que sus discípulos sean fanáticos cegados por una ideología apasionadamente, ni exaltados religiosos que se mueven por la emotividad. Quiere instruirlos para que asuman libremente sus actitudes y su forma de ver la vida y recorran con decisión y convencimiento su mismo camino. Era tan importante lo que Jesús iba diciéndole a los discípulos que dice el Evangelio que no quería que nadie lo supiera. Ninguna persona debía interrumpir, distorsionar o manipular lo que él quería grabar en el corazón de sus discípulos. Su camino no es un camino de gloria, de éxito y de poder. Es todo lo contrario. Es un camino que conduce al rechazo, a la persecución, a la condena, a la crucifixión y a la muerte, aunque terminará en resurrección. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Jesús está dispuesto a correr la suerte del justo perseguido, el que nos habla hoy la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, cuya sola presencia molesta, resulta incómoda a aquel que la Biblia llama el impío, es decir, el malvado, el injusto, el corrupto, que, como ha dicho el Papa hoy en Lituania, esta mañana, tiene como pretensión creer que su fuerza es la norma de la justicia. El impío busca siempre someter a los más frágiles y usar la fuerza en cualquiera de sus formas, imponer un modo de pensar, una ideología, un discurso dominante, usar la violencia o la represión para doblegar a quienes simplemente con su hacer cotidiano, honesto, sencillo, trabajador y solidario, expresan que es posible otro mundo, otra sociedad. Hasta aquí la cita del Papa Francisco esta mañana. Así define él ese personaje que la Biblia llama el impío. Los impíos, los malvados, los corruptos, no toleran a los hombres rectos, a los hombres y mujeres buenos y honestos, e intentan eliminarlos a toda costa, en el pasado y todavía hoy. Qué bien describe el libro de la sabiduría, como lo escuchamos hoy, esta lógica del impío a través de sus palabras. Escuchemos: tendamos trampas al justo, que nos resulta incómodo, se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lo someteremos a torturas despiadadas para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Jesús sabe que su camino es el del justo perseguido, pero no está dispuesto a echarse atrás. No está dispuesto a bajar el tono de su denuncia al poder injusto y a la religión inhumana. No está dispuesto a negociar con nadie la misericordia de Dios y el lugar privilegiado de los pobres y excluidos en el corazón de Dios. Está dispuesto a correr
la suerte de los hombres justos en medio de una sociedad dominada por los impíos. Como dice el Evangelio de hoy, está dispuesto a ser entregado en manos de los hombres que lo entregarán a la muerte. Jesús va hablando a sus discípulos de entrega, de fidelidad, de disposición a morir con tal de ser fiel hasta el final al Padre, de amar a la humanidad hasta el extremo. Pero dice el Evangelio que los discípulos no entendían aquel asunto y no se atrevían a preguntarle. No entendían a Jesús. El discurso de Jesús era claro. Lo entendían perfectamente. Lo que no entendían, como tampoco lo terminamos de entender hoy, es que el amor que no tiene límites se paga caro. Que la integridad personal tiene un alto precio. Que la honestidad y la rectitud a veces son perseguidas por los malvados. Que la fidelidad a los planes de Dios y a la propia conciencia se puede pagar con la persecución, la tortura y la muerte. Esto no lo querían entender. No lo entendían. Al llegar a Cafarnaúm, a casa, Jesús les pregunta de qué venían hablando por el camino. Ellos callan, un poco avergonzados, pues dice el texto, habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. ¡Qué contraste! Jesús habla de entrega amorosa, incondicional, por Dios y por los demás. Jesús habla de coherencia personal, de fidelidad inquebrantable a la voluntad de Dios, aún a costa de morir. Ellos, en cambio, los discípulos, están preocupados por privilegios, honores, cargos de importancia, y hablan de sus ambiciones. ¿Quién será el primero entre nosotros? ¿Quién es el más importante? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores? Qué equivocados estaban. Nosotros no somos tan distintos a aquellos primeros discípulos de Jesús. En nuestra sociedad muchos siguen pensando que la grandeza está en mandar e imponerse, en hacer de sus caprichos la ley e imponerla a todos. Muchos de nuestra sociedad están convencidos que es grande quien se sale con la suya, a través del arribismo, la marrulla, la mentira. Que es importante quien tiene privilegios, quien logra obtener dinero fácil, quien se hace servir de los demás. Dice el Evangelio que Jesús se sienta y llama a los 12. Los invita a que se acerquen a Él, pues los siente muy distantes. Les quiere enseñar dos actitudes fundamentales que deben vivir continuamente para poder ser sus discípulos, para poder recorrer su mismo camino y abrir senderos al reino de Dios en medio del mundo. Primera actitud: para ser el primero hay que ser el último y el servidor de todos. Primera actitud: para ser el primero hay que ser el último y el servidor de todos. Segunda actitud: en el centro del corazón
y en el centro de la comunidad de Jesús hay que poner a los pobres, a los descartados, a los excluidos de la sociedad. Segunda actitud. Hay que poner en el centro del propio corazón y en el centro de la iglesia a los pobres, a los descartados, a los excluidos de la sociedad. Primera actitud. Dice el Evangelio que Jesús se sienta como un maestro en su cátedra para impartirles la lección más importante de su vida. Y les habla con claridad. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. No les quita el deseo de ser los primeros, pero les enseña el verdadero camino para llegar a serlo. Jesús enseña que los seres humanos importantes y grandes son los que no piensan en su propio prestigio, ni ambicionan imponerse sobre los demás, sino que se dedican sin ambiciones y con alegría a ayudar a los otros y a servir desinteresadamente a quien los necesita. Los honores, los cargos, los títulos no nos hacen más grandes. El dinero y el poder no nos hace más grandes. Volverse caudillo o dictador no engrandece a nadie, más bien lo empequeñece. Hacer que los otros nos alaben, nos echen vivas, nos aplaudan, nos sirvan, no nos hace más grandes, nos empequeñece. El poder de Jesús fue no tener poder sobre nadie. Igual debe ser en la vida de sus discípulos. Estamos llamados, a ejemplo de Jesús, a no ser servidos, a no servirnos ni aprovecharnos de nadie, sino a servir a todos. Para transformar Nicaragua hay que eliminar de la vida social y política 3 verbos mortíferos: tener, subir y mandar. Y en su lugar cultivar 3 verbos que dan vida: dar, bajar y servir. Solo así iremos poniendo las bases de una sociedad más humana, más fraterna, más pacífica y más justa para todos. La segunda actitud. Hay que poner en el centro del corazón y en el centro de la comunidad eclesial, en el centro de la iglesia, a los últimos, a los descartados, a los excluidos de la sociedad. Es tan importante esta segunda actitud que Jesús la ilustra con un gesto simbólico inolvidable, con una acción profética elocuente. Toma a un niño y lo pone en medio del grupo de los 12 apóstoles y se abraza con él. Ese es el centro. El niño era en la época de Jesús alguien a quien no se le consideraba importante. No tenía sabiduría para discutir entre los grandes, no aportaba económicamente al sostenimiento de la familia. Los niños eran insignificantes, descuidados y vulnerables. Y Jesús pone a un niño en medio de aquellos hombres ambiciosos para que se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos y su corazón
en los pequeños, los olvidados, los descartados por la sociedad, los más sufridos y los más necesitados de defensa y de cuidado. Los discípulos de Jesús debemos estar convencidos de que en la iglesia lo más importante no es discutir sobre quién es el más importante, sino poner en medio de la comunidad a quien es más pobre y está más desamparado. Esto es lo importante. Si queremos que en Nicaragua surja una sociedad nueva, según el querer de Dios, la iglesia debe poner en el centro a los débiles, a los pobres, cuidar y curar a los enfermos, llorar con quien llora y estar al lado de quien sufre, defender a los perseguidos y luchar por liberar a los prisioneros. Jesús les dijo a continuación algo muy importante: quien recibe a uno de estos niños, a uno de estos desamparados y pobres en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no es a mí a quien me recibe, sino al que me envió. Jesús identificaba su propia suerte y la de Dios con los que no tienen derecho ni tienen a nadie que vuelva por ellos. Con ellos se identifica. Cuando estamos de su parte, estamos del lado de Jesús. Todo servicio hecho a ellos se lo hacemos en definitiva a Jesús y a Dios, Padre de todos. Hermanos, una sociedad construida solo pensando en el interés de los de arriba, de los grandes, de los de mayores recursos, es una sociedad que no se está construyendo según el querer de Dios, ni garantiza el bienestar de todos. Del mismo modo, una iglesia aliada con los poderosos de la sociedad y olvidada de los últimos, desfigura el Evangelio de Jesús y no colabora a la llegada del reino de Dios a nuestra sociedad. Que el Señor nos conceda entenderlo, seguirlo por el camino del amor sin límites y de la entrega generosa, haciendo la voluntad del Padre. Que nos ayude a gustar ser los últimos y servidores de todos, y que nos dé la gracia de abrir el espacio más íntimo de nuestro corazón al pobre, al que sufre, al que está descartado por todos, y ponerlo también en el centro de las preocupaciones y de la misión de la iglesia. Amén.